Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las Reglas Cambian. Nos encanta tenerles aquí. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por los likes, que por favor les pedimos en este momento que vamos empezando, que nos dejen un like, que siempre les decimos que a nosotros nos sirve muchísimo para ir formando esta comunidad y a ustedes les toma solamente unos segundos. Y aprovechando, Carly, ¿dónde nos pueden seguir en redes sociales? Nos pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todas las plataformas de podcast como Spotify y iHeartRadio. Perfecto. Bueno, pues ahí nos encuentran en todos lados. Y esta vez queremos hablar de algo que nos han comentado mucho, que hay mucha duda. Por eso es que queremos dedicarle un episodio completo a hablar de cómo... Bueno, más bien voy a cambiar la pregunta. ¿La menopausia se diagnostica? ¿La perimenopausia se diagnostica? Pues más bien, más que diagnosticarse, creo que depende un poco de ponerle nombre a lo que estamos empezando a sentir conforme vamos llegando a la mediana edad, ¿no? Ya hablamos que la menopausia es la última menstruación y que solamente es un día y es después de un año entero de haber dejado de reglar. Ya también hablamos en algún episodio anterior sobre que las mujeres, por ejemplo, que están con un antecedente que se les tuvo que quitar la matriz por una cirugía por cualquier razón, van a tener una menopausia quirúrgica, una menopausia artificial, digamos. Pero y también las mujeres que tienen alguna enfermedad autoinmune o, por ejemplo, que pasaron por quimioterapia o radioterapia en el área pélvica y se lesionaron esos ovarios, también es posible que terminen en menopausia. Pero menopausia como tal es haber dejado de reglar un año entero, ¿no? Ya también hablamos del síndrome climatérico, que son estos síntomas que acompañan a esta etapa de la disminución de las hormonas. Y esta etapa también tiene que ver con que hay una falla ovárica. En realidad, la menopausia, digamos, normal o fisiológica es aquella por falla ovárica. El ovario deja de funcionar de manera normal, de tener producción hormonal y liberación de un óvulo cada mes, y la falla ovárica es lo que hace la menopausia. Ahora, siempre hay que identificar en mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes, si la falta de menstruación por más de un año obedece a falla ovárica. Ha pasado que algunas ocasiones se les fue la regla durante un año y resulta que les tomamos un perfil hormonal y más bien es un problema de otra hormona. Hipotiroidismo, hiperprolactinemia, otras enfermedades, y no necesariamente porque el ovario dejó de funcionar. Entonces eso, a pesar de que fue una menopausia, en realidad no fue una falla ovárica y habría que estar investigando qué está pasando, porque ese útero dejó de menstruar, pero no fue por falla ovárica. Entonces sí hay pequeños bemoles, pero no es que tengamos que hacer el diagnóstico de hacernos un perfil hormonal a todas cuando dejamos de reglar durante un año. Si somos mujeres en condiciones normales, sin ningún factor de riesgo extra, pues a lo mejor, y que ya andamos por ahí de los 50, con sintomatología por falla ovárica como el síndrome climatérico y los bochornos y el insomnio del que ya también hemos hablado, para poderle poner nombre a esa falta de menstruación durante 12 meses. Entonces debemos entender con todo lo que nos acabas de decir que no necesariamente un perfil hormonal nos va a dar la respuesta, porque para llegar a la conclusión de que estamos en proceso de menopausia o en una perimenopausia o en un climaterio, realmente se tienen que conjuntar una serie de factores. Sí, obviamente la ausencia de menstruación para hablar de menopausia, pero también cambios en los ciclos para pensar que estamos en la perimenopausia, en el climaterio, pero pues obviamente también tiene que ver con la edad de la persona, se tiene que descartar alguna otra si es que la mujer es muy joven, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Porque leemos mucho, seguramente tú lo ves en consulta y yo lo veo en los grupos de mujeres con los que trabajo, que de pronto dicen, es que no sé si estoy ya en perimenopausia, y lo primero que se les ocurre es, me voy a hacer un perfil hormonal, como si ahí fueran a encontrar la respuesta, y la verdad es que no, porque también
como se dice, ¿no? No hay ningún análisis clínico, ninguno, que diga positivo a perimenopausia. Entonces, realmente pues la recomendación es observar su cuerpo de manera que estemos familiarizadas con la forma en que funciona, y ese va a ser el camino para que podamos identificar cuando algo empieza a funcionar distinto, para que entonces sepamos más o menos ver en qué momento ir a consulta para decir, oye, fíjate que noté esto, noté este cambio, noté este movimiento de ciclo. Por eso es que cobra relevancia la bitácora de la que les hablábamos. Así es. Para que entonces podamos tener un referente, porque a memoria nos falla. Decimos, es que llevo así mucho tiempo y no es tanto, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si estamos en perimenopausia? Identificar una serie de cambios en el ciclo, en algunos otros síntomas, nuestra edad, descartar otros problemas de salud para entonces poder ir encaminadas, ¿cierto? Sí, porque además si nos enfocamos solamente en los síntomas o solamente en el tema de la menstruación como tal, pues la verdad es que podemos tener múltiples diagnósticos sin que necesariamente sea una falla ovárica. A veces puede pasar un tumor en la hipófisis como un prolactinomia que se llama, y pueden dejar de reglar, o pueden tener problemas de hipotiroidismo, y también la regla se puede ver afectada. Y ayer que hablábamos tú y yo para preparar este episodio sobre no hay ningún estudio que nos diga positivo a menopausia, nos puede orientar, pero sobre todo en perimenopausia o premenopausia los cambios hormonales son tan sutiles que no los alcanzamos a ver en un perfil hormonal, porque además también depende el día en que se tomen el perfil hormonal, ¿no? Frecuentemente me llegan a la consulta, traje todos mis estudios y un perfil hormonal, y a veces como que siento feo decirles que no me sirve de mucho ese perfil hormonal, pero es que en realidad tampoco es que me dé mucha información con respecto a cómo está su estado en ese momento, porque igual y no se lo hizo mientras reglaba, pero claro, a lo mejor en el día 14, pero a lo mejor en el día 26, a lo mejor ese único ciclo era un ciclo en donde a lo mejor no ovuló y las hormonas iban a estar distintas, y a lo mejor era uno en donde sí ovuló y las hormonas van a estar distintas. Entonces, sí tiene sus bemoles, sí hay veces que pedimos perfiles hormonales, pero para ciertas condiciones específicas. No es un estudio que se haga para diagnosticar que hay menopausia. Ahora, si nos hacemos un perfil a los 56, 58 años, que ya dejamos la menopausia atrás, que ya tenemos 5 o 6 años de posmenopausia, evidentemente ya sabemos que ese perfil hormonal va a salir con muy pocas hormonas de estrógenos, ¿no? Con los estrógenos muy bajos y una hormona que se llama folículo estimulante muy alta, porque ese es el patrón normal en una mujer con posmenopausia. Entonces tampoco es que nos dé más información de la que ya sabemos si ya dejamos de arreglar hace 5 años y hoy tengo 56. Ahora, otra cosa que de pronto también se menciona mucho es el conteo ovárico. Y van y se lo hacen, y ellas mismas o incluso alguna persona, alguna ginecóloga o ginecólogo, sobre eso basan un diagnóstico de perimenopausia o climaterio, o perimenopausia o climaterio. Y tampoco es que sirva de gran cosa, Carly. No, esa es la famosa hormona timoleriana que por ahí se puso un poco de moda. Pero sí, tampoco nos da como mucha información, como medir el cortisol. Hoy sabemos que el cortisol tiene picos y que no necesariamente el tener un resultado normal nos asegura que esa persona no vive en un estrés crónico, por ejemplo, ¿no? También, o sea, son estudios que no tienen fundamentación científica específica, no tienen el peso que se les quiere como fincar hoy en día, y nos puede orientar, pero no hacen diagnóstico, ¿no? Entonces, y hay que escoger exactamente el horario, la fecha en la que hay que hacerlo, o sea, no
no, siempre les digo, es un gasto inútil. Mejor gasten en otra cosa que en tomar esos estudios que ya no nos dan más información. Ahora, tú acabas de mencionar algo súper importante. Hablar de cortisol está de moda, ¿no? Los picos de cortisol, una dieta para el cortisol, un menjurje para el cortisol, ejercicios para el cortisol, meditación, etc. O sea, realmente las redes están llenas de consejos para bajar el cortisol. Y claro que es importante los niveles de cortisol que manejamos, pero ni es lo más, ni todo eso que vemos allá afuera no es que sea la verdad. Y tomo este ejemplo porque también se han puesto de moda cosas que tienen que ver con la perimenopausia y con el climaterio respecto de combatirlo. Digo, les tenemos preparado un episodio solamente para hablar de cómo se acompaña, ¿no? Pero hablando de lo que está de moda, pues sí, efectivamente, el conteo ovárico se puso de moda y el perfil hormonal. Por eso es que de pronto hoy se habla tan a la ligera y se cree que con eso, si ahí el perfil hormonal sale bien, ¿no? Ya estoy bien. Y entonces voy y me trato cualquier otra cosa porque estoy segura y convencida de que estoy lejos del climaterio, porque se supone que eso dice el perfil hormonal o que eso dice un conteo ovárico. Y entonces ahí entramos en un proceso de buscar otros diagnósticos, de probar otros tratamientos. ¿Y por qué es importante hablar de esto? De por sí ya dijimos que a nivel médico tenemos ahí como una brecha, ¿no? Tenemos poco personal médico capacitado en menopausia, ¿no? En entender cómo funciona el cuerpo de las mujeres en esta etapa. Y si a eso le sumamos esa falta de personal calificado, redunda en muchos diagnósticos diversos y que te meten a otros tratamientos. Ok, eso es por la parte médica, pero si por la parte de la paciente nosotras somos las que provocamos eso, basándonos en exámenes que no son concluyentes y por nuestra propia decisión e interpretación vamos a buscar otros diagnósticos y probamos otros tratamientos, llegamos al mismo punto. La perimenopausia y el climaterio están subdetectados y por lo tanto subtratados. Y ahí tocaste un punto súper importante que tiene que ver con que si la menopausia se trata o no, que ya lo hablaremos en otro episodio, pero justamente el tema de que lo que siento, el síntoma que tengo hoy o que me está dando problema, se debe a menopausia o se debe a otra cosa, y la línea es muy sutil. Es correcto. Siempre tendríamos que pensar un poco si este síntoma que tengo es totalmente por menopausia o se trata de otra cosa. Por ejemplo, me viene a la mente una paciente que desde que empezó con la perimenopausia ya me decía, es que no tengo ningún síntoma, pero me siento como muy ansiosa. Siento que los problemas cotidianos hoy en día me abruman. Me rebasan, ¿no? O sea, si mi hijo va a salir de fiesta, ya estoy súper angustiada porque está en la fiesta, cuando antes pues estoy pendiente, pero no me asusto como lo estoy ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, y empezó a tener alteraciones de la regla, la empezamos a acompañar, y llegamos a un punto, ella y yo, en que a lo mejor le convenía usar hormonas, estuvo muy bien, tal vez 3 o 4 años, y hace como un mes me llama y me dice, es que ahora empecé con migraña, ¿no? Con dolores de cabeza intensos. A ver, pues la primera causa en la que pensamos fue las hormonas le están ocasionando migraña, que puede ser un efecto secundario de la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, a ver, suspéndelas, a ver cómo... Ella después empezó con bochornos y dimos las hormonas, y total que empezó con migraña. Dijimos, pues no ha cambiado más nada, ¿no? Suspende las hormonas y vamos a ver si son las hormonas lo que te está ocasionando la migraña.
suspendió las hormonas y tampoco va. Entonces ahí ya vimos, ni es menopausia, ni es la terapia de reemplazo hormonal. Tendrá que ir al neurólogo y que nos ayude a hacer un diagnóstico, ¿no? Pero no todo, o sea, por eso justamente la línea es sutil entre discernir si el síntoma se lo podemos achacar a la menopausia o si hay otra enfermedad subyacente que nos esté dando ese síntoma porque nos están reflejando alguna otra enfermedad. Frecuentemente en esta etapa de la edad mediana y de la perimenopausia también empezamos a tener problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, y muchos síntomas de estas enfermedades pueden parecerse entre sí, y entonces sí hay que tener como mucho cuidado si los síntomas se deben al hipotiroidismo, pero a la menopausia, pero si la glucosa ya se nos empieza a elevar. Claro. Entonces, conclusión, observarnos, conocernos, llevar una bitácora de nuestros ciclos, de nuestros procesos, de ser posible de nuestros estados de ánimo, ya se los habíamos dejado por ahí como recomendación. Y también muy importante, vamos a tener un episodio completo de sintomatología, pero adelantarles, los síntomas también son muy variables, es decir, tú llegas a la conclusión junto con tu doctora o doctor, analizando todas estas variantes que estamos hablando hoy, llegas a la conclusión de que sí estás en perimenopausia, debido a un síntoma, ¿no? Pero te lo dispara una serie de síntomas. Y resulta que esa serie de síntomas después cambian. ¿Fue un diagnóstico erróneo? Probablemente no, simple y sencillamente los signos que arrojó tu climaterio en un momento cambiaron. Sigue siendo climaterio, pero puedes estar con otra sintomatología totalmente distinta al cabo de los meses, y eso también es normal. Por eso es que, para ir concluyendo, decirles, el tema de la perimenopausia, climaterio, llegar a la menopausia y después la postmenopausia es un maratón, es de largo aliento. Entonces, las decisiones junto con el médico, la médica que se tomen, la observación y la actitud que hay que tener ante este proceso, igual tiene que ser de largo plazo, porque imagínense todo lo que va a suceder a lo largo de estos muchos años. Entonces, es la intención también de este espacio, proveer de información y que sepan que no somos una cajita cuadrada con medidas exactas y con comportamientos totalmente predecibles. No funcionamos así, y es tan variable y tan sujeto a interpretación que entre más información tengamos, más vamos a poder también nosotras participar en el acompañamiento desde el punto de vista de terapia, la que sea, ¿no? No hay menopausias iguales, no hay tratamientos iguales también, que también hablaremos sobre eso. Y cada quien vamos a vivir los síntomas de manera diferente. A lo mejor para ti los bochornos son muy incómodos y para mí no lo son tanto. También es verdad que hay que identificar si sí es solo menopausia, si no se nos está agregando algún otro diagnóstico en ese momento, y que la vida es dinámica y que no somos, así como hoy no somos las que lo que pensábamos hace 20 años, también todos los días nos podemos estar reinventando y como bien dices, hay que conocernos para saber cómo estamos evolucionando. 100%. Pues hasta aquí vamos a dejar este episodio. Ahora estamos estrenando episodios cortos con información muy específica y que sean muy fáciles para llevar, como decimos. Muchísimas gracias, Carly. Nos vemos en el siguiente episodio. Les esperamos aquí. Ya lo saben, síganos en todas nuestras redes sociales y los esperamos en el próximo episodio de Las reglas cambian. Hasta la próxima.